Hey, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo empezar a aprender una pieza desde cero, una pieza totalmente nueva, y les voy a dar algunos tips que pueden ayudar a que sea más eficiente su proceso de aprendizaje. Primero que nada hay que darnos una idea de la pieza que vamos a trabajar antes de empezar a tocarla, y esto lo podemos hacer de varias formas. Lo primero es que hay que tratar de escucharla bastante y de escucharla sobre todo viendo la partitura, dónde están las secciones más importantes o dónde termina, no sé si tiene una introducción, dónde termina la introducción, y también para darnos una idea de cómo suena la pieza. Y aquí hay algunas personas, algunos maestros que dicen que no es tan bueno escuchar una pieza antes de que la toques porque eso te genera algunas preconcepciones de cómo debe sonar y el argumento es que uno debería resolver la pieza sin ayuda de una grabación, pero el escucharla antes de tocarla sí te puede ayudar, más que nada para darte una idea de la estructura, y eso después te va a servir para establecer qué secciones vas a trabajar primero. Puede ser que no la escuches tantas veces, que nada más sean unas cuantas para que igual no te quedes con una idea de una cierta interpretación, pero creo que tampoco es malo escucharla aunque sea una vez. Y bueno, además de eso creo que es importante también investigar un poco del compositor, esto porque en cualquier tipo de música el saber un poco del compositor y de cuándo se hizo la pieza o qué tipo de género es, te va a dar una idea también de cómo tiene que sonar, o no sé, a lo mejor a veces hasta de la velocidad dependiendo del tipo de pieza. Entonces digamos que esta es una etapa antes de empezar propiamente a tocarla, pero creo que es una etapa importante. Otra recomendación que también sirve para antes de empezar a tocar es que tratemos de ver nuestra partitura y dentro de lo posible intentemos digitar lo que podamos. A veces no es tan necesario porque hay cosas que ya sabemos o que podemos digitar sin necesidad de analizarlo tanto, pero hay veces en que sí hay pasajes que están complicados y que en lugar de estar probando, tocándolo, sería mejor desde el principio analizar la partitura, tratar de analizar lo que vamos a tocar y digitar desde el principio. También porque en muchas ocasiones hay cosas que se repiten y que podemos ocupar la misma digitación. En el caso de esta pieza, por ejemplo, la sección siguiente, todo eso en la mano izquierda, los acordes se mueven de forma paralela. Entonces siempre ahí puedo utilizar la digitación de 1, 2 y 5 y todo ese inicio desde el compás 5 hasta probablemente hasta el 14, lo puedo hacer con esa misma digitación. Y en la mano derecha este motivo, esa pequeña melodía también es muy parecida, entonces yo puedo darme cuenta de eso antes de tocarlo y tratar de digitarlo. Por ejemplo, yo ahorita lo fui leyendo y me di cuenta de que los patrones eran parecidos, pero a veces no es tan sencillo darse cuenta y si toma tiempo encontrar una buena digitación. También antes de empezar a tocarla propiamente, es bueno, ya que hayamos escuchado la pieza, definir cuáles son las diferentes secciones que tiene y marcarlas incluso con lápiz para que tengamos como una especie de mapa de lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, en esta pieza que tengo aquí, que es algo que he querido tocar en estos días, pero no he tenido mucho tiempo de estudiar, empieza así. Toda la primera página de esa pieza es como una especie de introducción, y uno se da cuenta porque
Cuando comparas la primera página con la segunda, te das cuenta de que en general como que todo el ritmo es más calmado, la mano izquierda tiene notas mucho más largas, y ya hasta por ahí del compás, no sé, 10, 11, 12, hasta el 13 es donde empieza a tener notas un poco más rápidas, pero al principio toda la mano izquierda son acordes de 8 tiempos o de 4 tiempos. Entonces digamos que podríamos dividir que toda esta primera página es como una introducción, y podríamos concentrarnos en que primero nos salga esa primera página. O también si nosotros vemos la tercera página de esta pieza, ahí empieza una sección que va así. Esa sección que ahorita más o menos leí, igual podría ser como otra de nuestras marcas. Entonces ya con estos primeros pasos, nuestra pieza ya la tenemos subdividida en secciones un poco más pequeñas, pero aún así son secciones grandes. Y el siguiente paso sería decidir por dónde empezar. Lo más obvio sería empezar por el inicio de la pieza, pero a veces eso no es lo más recomendable, y no es que esté mal, o sea, uno puede empezar por el principio, pero yo he visto a varios maestros recomendar que empieces por las partes que notes que son más complicadas. Primero porque si tú empiezas con las partes más difíciles, digamos que al inicio vas a tener tal vez un poco de problemas, tal vez te va a costar algo de trabajo, pero conforme vas avanzando se va a ir haciendo todo más sencillo. Y además, digamos que al empezar con lo más difícil, vas a darle más tiempo a que madure, para cuando tú leas toda la pieza, esa parte con la que empezaste, que era la más complicada, ya va a estar mucho más segura. Y normalmente nos pasa al revés, normalmente nos pasa que el principio de las piezas lo tenemos muy bien trabajado y nos sale muy bien, pero conforme vamos avanzando a lo mejor ya no están tan bien, o cuando llegamos a partes complicadas ahí nos empezamos a atorar. Entonces esa es la siguiente recomendación. Podemos no siempre empezar por el principio de la pieza, sino tal vez empezar por las partes más complicadas, o empezar desde el final, que también es digamos algo que sirve bastante, porque normalmente también, y sobre todo en piezas largas, el final es algo que a veces descuidamos. Entonces vamos a tratar de que todos esos puntos donde normalmente tenemos inseguridades queden lo mejor posible desde el principio. Y bueno, ahora sí ya llegamos a la parte de empezar a tocar la pieza como tal. Y aquí les voy a dar varias recomendaciones. Lo primero es que ya dividimos la pieza en secciones grandes. Por ejemplo, en el caso de esta pieza de Yoi Hisashi, dijimos que la primera página era una introducción, pero ahora vamos a tratar de agarrar secciones muy pequeñas. Muy pequeñas pueden ser 2 compases, pueden ser 4 compases, o puede ser incluso un solo compás, dependiendo de qué tan complicada esté la pieza para nosotros. Una vez que ya decidimos qué sección vamos a trabajar, supongamos que son los primeros 4 compases de esta pieza. Lo que vamos a hacer es tratar de trabajarlo manos separadas. Voy a leer primero la derecha y luego la izquierda. Entonces, esta es la derecha. Esta sería la izquierda. Ahorita no le estoy haciendo mucho caso al ritmo, o sea, estoy simplemente leyendo las notas. Y después, digo, ahorita esta es una pieza que no me cuesta tanto trabajo leerla, pero a lo mejor si estamos viendo algo más complicado y no nos sale tan rápido, vamos a tener que leer varias veces la mano derecha hasta que nos acostumbremos a los acordes que son. Igual la mano izquierda la vamos a tener que hacer varias veces hasta que podamos hacerla más o menos fluida. Y entonces después ya pasamos al proceso de juntarla.
Ahora noten que todavía no estoy haciendo caso del ritmo realmente. Ahorita simplemente estoy tratando de que mi coordinación esté en su lugar. Entonces ahora vamos a juntar esto. Sería... Ahí tuve un pequeño error de notas, entonces lo voy a hacer otra vez. Igual todavía no estoy pensando en el ritmo. Y ya más o menos salió. Puede ser que les digo, si toman una pieza más complicada, les va a tardar más tiempo en que les salga esa primera sección, las dos manos juntas. Pero bueno, supongamos que ya tenemos izquierda y derecha fluidas, ya las pudimos más o menos juntar. Entonces ahora sí voy a tratar de hacer el ritmo estable como está ahí en la partitura. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ahí llegué ya hasta el quinto compás. Ahorita no me costó mucho trabajo porque esta pieza ya más o menos la he estado leyendo, pero lo que hice al principio fue lo que les decía, izquierda y derecha separadas, después tratar de juntar muy lento y poco a poco que me fuera saliendo más rápido sin el ritmo, y por último lo que hice ahorita, que ya es con el ritmo como debe de ser. Entonces ya vimos que hay que trabajar secciones de 4 compases. Ahora, un error muy común cuando estamos sacando una pieza nueva es que siempre empezamos a tocar desde el principio, aunque la parte que estemos ahora trabajando esté mucho más adelante. Por ejemplo, si ya tenemos esos primeros 4 compases y ahora queremos sacar la sección siguiente, no hay que regresarnos otra vez hasta el... Porque muchas veces eso nos pasa, que nos regresamos a lo que ya no sabemos, lo tocamos otra vez, va todo muy bien, llegamos a la parte que estamos trabajando y nos equivocamos, y entonces empezamos otra vez y volvemos a llegar a esa parte y nos volvemos a equivocar y otra vez desde el principio. Entonces no, si vamos a trabajar por secciones, esa primera ya quedó, ahora vamos a empezar en donde nos quedamos, en el compás 5. Ya supongamos que ya nos quedó eso, y entonces si lo juntamos desde... puede que a la primera nos quede o que nos equivoquemos, pero ya tendríamos una sección un poco más grande. Y así hay que seguirnos. Lo que tendríamos que hacer a continuación es trabajar el... Esa sería la siguiente sección, y ya que la tuviéramos, entonces sí habríamos de juntar desde el principio, pero siempre trabajando en pequeñas partes hasta que nos queden bien, siempre en manos separadas, primero lento, y ya cuando tengamos bien esas pequeñas secciones, entonces las vamos acumulando, las vamos juntando, y eso va a hacer que eventualmente esas pequeñas secciones nos completen una de las secciones grandes que dividimos al principio. En este caso ya casi llegaba al final de la página, y eso ya haría que completara esa pequeña introducción. Y entonces con las demás partes de la pieza sería hacer lo mismo, hasta tener cada gran parte por separado, y después entonces sí ya juntar todo. Ya para terminar les voy a dar un ejemplo de algo en lo que estoy trabajando también ahorita. Es un estudio de Liszt. Y la primera parte de este estudio
es un poco más calmada que todo lo demás de la pieza. Empieza así. Tiene una velocidad lenta, además tiene varios arpegios que son muy grandes, que tienes que o extender la mano mucho o brincar. Como tienes ese tipo de cosas, no es tan fácil de estar leyendo y además atinarle a las notas. Entonces, esa introducción a mí me costó trabajo empezar a leerla porque eran muchas notas, porque no podía estarla leyendo, porque es un tanto lenta, entonces casi siempre las cosas que van más lento nos cuesta un poco procesarlas porque como que perdemos la proporción de todo. Entonces lo que hice fue que me fui a otra parte del estudio, que es un poco más sencilla de leer, que es así. Y empecé a avanzar desde ahí y digamos que iba intercalando. A veces me aprendía un pequeño fragmento de esta sección que es más fácil de leer, que no es tan pesada para empezar, y después regresaba a esta otra y con calma leía un fragmento. Entonces eso hace que el estudio sea un poco más fluido y que no te sientas como tan estancado. Además de que estás, digamos, atacando la pieza desde dos partes, va a ser mucho más sólida. Y les digo, no necesariamente tenemos que ir siempre en orden. Lo único que sí hay que tratar es de ir con mucha calma y de organizar, estudiar manos separadas, estudiar lento y sobre todo cuidar cosas básicas como nuestra digitación, que tengamos una buena coordinación antes de querer hacerlo rápido, y eso va a hacer que la pieza nos vaya saliendo mucho mejor, y a veces hasta más rápido que si queremos apresurarnos al proceso. En fin, espero les sirvan estas recomendaciones. Después haré otro video dando algunas más, igual para piezas que acabemos de empezar o para piezas que ya tengan más tiempo. Pero si tienen algún otro tema del que quieran que hable, déjenlo aquí abajo. Suscríbanse al canal, busquen también el Twitter y el Instagram y el Facebook que tengo por ahí en la descripción. A veces ahí subo otro tipo de cosas, y también aviso cuando no voy a subir video o cuando estoy un poco atrasado. Pero bueno, nos vemos para el próximo.